vamos a comenzar. Ustedes tenían algunas tareas que les había pedido, ¿sí? Sí. Así que les pregunto a ver si lo pudieron hacer. Y después vamos a seguir con el tema. La tarea 1, Juan. la que ustedes tenían que responder inmediatamente en el grupo. ¿Quién me está hablando ahí? Micrófonos, de modo que no sé si vos podés, Inés, establecer los micrófonos, así hablan cuando el profesor les pide, o por lo menos que se escuche. Ustedes tenían la tarea número 1, que es la que yo pedí que respondieran en el grupo. Como obviamente esto de la cuarentena nos impide estar sentados en un aula y todo lo demás, el grupo lo tenemos que usar bien, así que estén atentos porque algunas cosas yo les pido que busquen o que lean y otras cosas yo les pido que escriban directamente en el grupo, y quiero que sepan que yo tomo nota de cada nombre y cada tarea que han cumplido y pongo los salvos en la columna de los que cumplen la tarea y los perdidos en la columna de los que no cumplen la tarea. Así que tienen que ir sumando puntos ustedes para ver si al final de las 2 clases se van al cielo. ¿Ok? No nos va a alcanzar el maíz, pastor. ¿Cómo? No nos va a alcanzar el maíz para arrodillarnos, lo que decía antes de la primera clase usted. A mí me parece que no. Pero puede alcanzar el chocolate, puede alcanzar los alfajores, puede alcanzar una pasta frola, puede alcanzar unos alfajorcitos. Podemos conversarlo en privado después. Ok. Un pudín de naranja. Mirá cómo saben los hermanos, ¿eh? Bueno, ustedes tenían que buscar, hoy vamos a seguir con nuestra materia de autoridad espiritual, y hay un concepto pedagógico que dice que una muy buena forma de poder aprender un concepto es contrarrestarlo con lo que es exactamente lo opuesto, ¿no es cierto? No vamos a decir ponerlo blanco sobre negro por si a alguno le dicen negro y se ofende, pero lo cierto es que la idea es trabajar así, haciendo que haya contraste entre los 2 conceptos para tenerlo todavía mucho más en claro. Entonces, dicho esto, yo les voy a pedir a ustedes que buscaran 10 ejemplos, pero de rebeldía a la autoridad en las Escrituras, y de alguna forma que ustedes pudieran analizar o ver allí las consecuencias. Yo les voy a ir pidiendo a algunos de ustedes que comparta alguno de los 10 ejemplos. Lo que les pido es que no prediquen, ¿saben? Porque la clase dura hasta las 9, y si se ponen a predicar, no podemos seguir con la clase. Solamente dicen el texto y brevemente a qué se refiere el ejemplo que ustedes hayan buscado. ¿Ok? Muy bien. Voy a comenzar con los que tengo acá en pantalla. Me da la sensación que faltan algunos. Inés, ¿alguien lleva la asistencia? Porque yo no llevo la asistencia. ¿Alguien lleva la asistencia o...? No. Solamente Dios sabe. Si Claro. Bueno, está bien. Bueno, ya que están ahí la madre y la hija sentaditas juntas, aunque la madre está masticando, pero la hija no. Entonces, a ver la hija... Ponga su micrófono y a ver, contame, Lorena, ¿qué ejemplo encontraste de rebeldía y las consecuencias? El que puse puede ser el Génesis capítulo 3, cuando es la desobediencia del hombre a Dios. Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿cómo? Un ejemplo de rebeldía, sí, está bien. Claro, y en especial yo había marcado el capítulo
perdón, el versículo 17. Ya, ¿Y qué dice? donde dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahí es como que se veía clara la consecuencia y la desobediencia a la voz de Dios y bueno, no escuchar la voz de Dios, ¿no? La rebeldía. La rebeldía. Es la rebeldía. Y ahí ven ustedes las consecuencias, ¿no es cierto? Claro, como que se veía clara la consecuencia ahí. Hay una gran discusión teológica porque algunos dicen que en realidad la que tuvo la culpa fue Eva, no el hombre, porque el que bajó la manzanita fue la mujer. Y solamente Eva tendría que haber sido echada del jardín del Edén y no Adán. Pero lo dejamos para otra clase. Pero bien, es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. A ver, Rocío, ¿podés decirnos tu ejemplo y etcétera? Hola, pastor. ¿Cómo te va? Yo puse el ejemplo de Jonás, cuando evitó, cuando no le hizo caso y tomó otro rumbo. Muy bien. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esa rebeldía? Y bueno, yo marqué Jonás, la parte de, 1:4 que dice, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y bueno, y ahí en la continuación que vas contando, digamos, lo que le pasó a Jonás. Muy bien. Una de las consecuencias fue una tormenta, digamos Claro. así, ¿no? Muy bien. Exacto. Bueno, buen ejemplo. A ver, Ivana Suárez, de Olivera, ¿podés contarnos tu ejemplo? ¿Está ahí o no? Es una foto. Parece que es una foto. No, está, se ve que se le tildó. Ah, ok. Bueno, mientras vuelve a la vida... ¿Estás ahí, Ivana? Se ve que se le tildó. Bueno, sigamos. Ana María, ¿podés contarnos tu ejemplo de rebeldía, por favor? Tenés que poner el micrófono, ¿eh? Tenés que poner el micrófono, Ana María, porque no te escuchamos. ¿Ana María o Ana, pastor? Acá dice Ana María Tejerina. Ah. A ver, Yo elegí ahora, bueno, en primera de Samuel 2:12 al 17, sobre los hijos de Eli, de Ofni y Fines, que se rebelaron contra Dios, contra las leyes, contra la autoridad que era el padre, y bueno, claramente después lo que sucede es la muerte, la consecuencia de la muerte. una de las consecuencias fue la muerte, ¿no es cierto? Una de las consecuencias de la muerte. Muy y ahí bien. en donde relata es en el versículo, creo que 2:20, espera un poquitito. Está bien, pero conocemos la historia, está bien, es un buen ejemplo. Muy bien. Franco, ¿podés decirnos un ejemplo que hayas buscado? Hola, pastor. Bendiciones. Yo puse un ejemplo de Génesis 11, donde la gente que era descendiente de Noé, va a un pueblo donde todos hablaban el mismo idioma, en ese tiempo hablaban todo el mismo idioma, y querían hacer como una torre que llegara hasta el cielo. Entonces desciende, por lo que dice la Biblia, desciende Dios y le dice que no intenten confundir al pueblo, porque todos hablaban el mismo idioma y todo era un pueblo. Entonces, Decime la cita. Génesis 11, que empieza más o menos desde el 1, pero Dios le habla al 5. Ok. Y
Y bueno, entonces, como consecuencia, entonces ellos, a los del pueblo, quisieron confundirlos para que no se entiendan unos con otros, y como consecuencia, se esparció por toda la tierra. Muy bien, buen ejemplo. Bien, Zulma, ¿podés compartirnos tu ejemplo que encontraste? Sí, hola pastor y hola a todos. ¿Cómo te va? Busqué Jeremías 52:3, cuando habla del reinado de Sedequías que se rebeló contra el rey de Babilonia, y la consecuencia fue que mataron a sus hijos y a él le sacaron los ojos, lo llevaron preso. Muy bien, buen ejemplo, muy bien, gracias. Ivana, ¿estás ahí? ¿Podrás compartir? Ivana Suárez. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahí está. Yo tengo en Daniel capítulo 3 la historia de Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Ay, no, ¿salió? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Me escucha? Ah, porque Sí. yo no lo veo. Bueno, que Nabucodonosor hizo como una estatua gigante de oro y dijo que en cuanto oigan la música, todos ustedes deberán inclinarse hasta el suelo y adorar la estatua que el rey mandó a hacer. Y ellos se negaron. Y la consecuencia fue que los mandaron al horno de fuego. Muy bien. Qué interesante ese ejemplo, ¿no? Porque hasta ahora todos venían con un ejemplo de una rebeldía a Dios o a sus principios, y acá Ivana trae una rebeldía un tanto diferente, porque era rebeldía a la autoridad, pero en términos de su fidelidad a Dios. Después lo vamos a analizar. Justamente hace un rato acabo de escribir un artículo que me pidieron sobre el tema famoso de que en este tiempo las iglesias no se pueden reunir, y me pidieron que escribiera un artículo para hablar sobre eso. Después, si quieren, lo pongo en el grupo para que lo lean, pero habla justamente un poco de eso, ¿no? De qué hacemos frente a este mandato de la ley que dice que no nos podemos reunir, y algunos hermanos están diciendo que Dios les está diciendo que se reúnan igual. Así que ahí está la lucha. Pero después se los paso, capaz que les sirve para pensar un poquito en esto. Pero muy bien, Ivana, tu ejemplo. A ver, el señor Fernando, ¿qué tiene para decirnos? Ahora sí. Número 1433. Dice, durante 40 años los hijos de ustedes andarán errantes por el desierto. Cargarán con esta infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Cuando el pueblo se rebela contra Moisés y Aarón, rebela contra Dios, por eso vagaron, Dios se enoja, y por eso vagaron 40 años por el desierto y no vieron la tierra prometida. Terrible, murió una generación completa. Una generación completa murió y no pudo entrar a la tierra prometida. Muy bien, a ver, ¿quién falta? Graciela, ¿nos puedes decir tu ejemplo, por favor? Sí. ¿Qué prefiere uno, de rebelión a la autoridad, digamos, en sentido negativo, o de no obedecer a la autoridad por honrar a Dios? Tengo de los dos, no sé cuál le compartir. El que usted quiera, el que vos quieras. Bueno, por ejemplo, en Hechos 5, y tenemos otro similar en Hechos 4, cuando Pedro y Juan, frente al concilio y el sumo sacerdote, les mandaron que no enseñasen en el nombre de Jesús, y ellos le dijeron que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El resultado fue que fueron librados de la muerte, siguieron enseñando y predicando en el templo y por las casas. Muy bien, bueno, otro ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a hablar un ratito de eso, de cuando hubo una rebelión, pero en términos de una obediencia a Dios, ¿no es cierto? Muy interesante el ejemplo. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Puedo decir algo muy breve de la tarea sin comentar otro ejemplo? Cuando empecé a ver el Antiguo Testamento, claro, está plagado de ejemplos de rebeldía, ¿no? Y las consecuencias siempre fue la muerte, o que la tierra los tragó vivos, y yo digo, ¿cuánto temor del Señor inspira leer esto en cuanto a la rebelión a la autoridad, ¿no? O
sobre todo la autoridad espiritual. Claro. Me impactó verlos así de corrido, siempre con consecuencias terribles. Imagínense ustedes si cada vez que los creyentes no obedecieran a su pastor, se los tragara la tierra. No, claro. Qué problema, ¿no? No va a quedar nadie. Bueno, sigamos. Muy bien. Camila, ¿podés contarnos tu ejemplo, por favor? Sí, yo puse Hechos 5 cuando Ananías y Zafira venden su propiedad, pero se quedan con parte del dinero y por eso Pedro les pregunta qué hicieron con ese dinero y caen muertos a mentir. ¿Y cuál es la rebeldía a la autoridad ahí? A Pedro. O sea, tenían que todos vender sus propiedades y dar todo, no una parte, y ellos se quedaron con una parte. La consecuencia fue caer muertos. Pero ¿sabés que no? ¿Dónde dice que todos debían vender las propiedades y traerle a Pedro? Antes del capítulo 5. O sea, como que todos vendían sus cosas y en común ponían todas sus ganancias. ¿Sabés que no? Lo que dice el texto es que algunos, por voluntad propia, vendían sus propiedades y como ya había venido este hombre muy piadoso llamado Bernabé y había hecho justamente eso, Ananías y Zafira quisieron hacer lo mismo, solamente que cuando les dieron toda la plata y vieron toda la plata junta, ya no quisieron traer todo y trajeron una parte. Sí. La pregunta que yo te hago es, ¿a quién fueron rebeldes Ananías y Zafira? Porque no dice el texto, ni tampoco lo sugiere, que fueron rebeldes a Pedro. Porque Pedro no los obligó, o sea, Pedro no ejerció autoridad sobre ellos. Pedro estaba ahí porque era líder y de alguna forma parece que él recibía la ofrenda, digamos así, en este caso. Pero ¿a quién te parece? O sea, no está mal el ejemplo que estás dando. Lo que yo te estoy ayudando es a que mires en el detalle. ¿A quién fueron rebeldes Ananías y Zafira? Y en sí a Dios. ¿Y dónde dice eso? No, yo lo supongo, porque toda rebeldía que tengamos es igual hacia Dios, creo. Porque además es como Pedro el que le reclama por qué dejó que Satanás llene su corazón de esa mentira. Entonces... Espera un poquito. ¿Podés poner silenciados los micrófonos, Inés? Sí. Por favor, todos, porque yo escucho televisores y etcétera. Y solamente vos, Camila, dejate el micrófono así para conversar. Gracias. No a Pedro. Vuelvo a decirte, vos no podés ser rebelde a alguien que no ejerce autoridad sobre vos. O sea, la rebeldía es la reacción contraria o que confronta la autoridad. Si vos no tenés una autoridad, no tenés hacia quién ejercer rebeldía. ¿Ok? Entonces... El ejemplo está bueno, yo te estoy ayudando a que descubras a la luz de lo que el texto dice, hacia quién fue dirigida la rebeldía. Primero, no fue hacia Pedro, por lo que te acabo de decir. Segundo, no fue hacia ninguno de los discípulos. Tercero, el versículo 3 del versículo 5, Pedro dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo y sustrajeste del precio de la heredad? Entonces la rebeldía fue hacia lo que el Espíritu Santo había dicho. Sí, en el versículo 9 lo vuelve a decir, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Sí. En tentar al Espíritu del Señor. Entonces, lo que Pedro le está diciendo a Ananías y después le dice a la esposa, es que ustedes se rebelaron a algo que el Espíritu Santo aparentemente les había dicho, ¿ok? Pero está bueno el ejemplo. Bien, sigamos, a ver quién falta acá en la pantalla. Araceli, ¿qué ejemplo encontraste vos? Bueno, yo encontré de Deuteronomio 1, 43 al 45. 43, sí, 44.
Y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte. El 43. El 44 dice, pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en Seir hasta Horma. Entonces, ¿cuál fue el acto de rebeldía ahí? La desobediencia, porque no tenían que haber ido a la guerra y como consecuencia fueron derrotados. Ok, ¿y la rebeldía hacia quién estuvo dirigida ahí? Y primero a Dios, sí, a Dios, y después, porque esto se los dice, Dios le habló a Moisés para que Moisés les dijera al ejército, al pueblo, lo que tenían que hacer, y fueron rebeldes. Ok, entonces siempre la rebeldía, convengamos, es a Dios, eso ya lo tenemos claro. En este caso que vos decís, la rebeldía fue a la autoridad de Moisés. De Moisés, sí. El vocero ahí era Moisés. Entonces Moisés decía esto, yo tenía que hacer lo que Moisés decía. Bueno, muy bien, muy bien. A ver, No, profesor. Lorena, ¿puede decirnos su ejemplo? ¿Terminó de masticar, Lorena? No la escuchamos. Ana terminó de masticar, Ana. Lorena no. Ana. Segunda Samuel 15:10. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. La rebeldía fue contra el rey, ¿no? Contra su propio padre. Y bueno, y las consecuencias fueron desastrosas, porque fue la guerra entre ellos. Muy bien, muy buen ejemplo, muy bien. María, con A, ¿podés darnos tu ejemplo, por favor? Era la que estábamos en duda, mami. Tiene que habilitar su micrófono, María, porque no le escuchamos. Ahí está. Gracias. Hola, buenas noches. Es cuando, de Josué 7:1, cuando Acán toma del anatema y lo esconde en la tienda, y que no tenía que tomar, y él se rebeló contra la autoridad de Josué, tomando del anatema y escondiéndolo. Y las consecuencias fueron la muerte, y fueron quemados, y pusieron piedras sobre ellos. Muy bien, toda su familia fue destruida. Toda su familia fue destruida. Y borrada del mapa del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Interesante. Bueno, muy bien, escuchen. Quiero que busquen justo uno de los textos que no me acuerdo quién mencionó. No lo busquen, sino vamos a charlar unos minutitos sobre esto. Justamente lo que les comenté al principio. Y 2 o 3 ejemplos, uno que dio Graciela y otro no me acuerdo quién. ¿Qué sucede cuando quizás tengamos que desobedecer o rebelarnos frente a un mandato que no está claro que venga de Dios? Creo que todos los que estamos aquí, más o menos, me parece, tenemos claro que Dios ha dicho esto o Dios ha dicho aquello, ¿no es cierto? Lo tenemos en la Escritura, así que tenemos un panorama claro de lo que entendemos que Dios nos ha pedido. Pero ¿qué sucede cuando aparece algún principio, alguna ley que se nos exige obedecer y que da la sensación que contradice un mandato que Dios ha establecido, ¿no? Por un lado, la Escritura dice que debemos someternos a toda autoridad, y claramente dice la Escritura, que dice Dios, que para él la rebeldía es como la brujería. ¿Recuerdan ustedes ese texto, no? Quiere decir, ¿por qué compara Dios la rebeldía con la brujería? Es como raro, ¿no?
porque justamente la rebeldía es la actitud que tiene raíces más oscuras en el mundo espiritual. Porque la rebeldía, ustedes saben, una de las señales, la primer señal de rebeldía que encontramos en la Escritura, en la historia del universo, que nosotros sepamos, ¿cuál les parece a ustedes que es? Alguien ponga su micrófono y trate de responder. Satanás en el cielo se rebela contra Dios. Exactamente. Si bien se cuenta, obviamente, mucho tiempo después por los profetas, lo cierto es que no sabemos, en algún momento de la historia de la eternidad, Satanás se rebeló a la autoridad de Dios. Exactamente. Entonces, cuando Dios compara la rebeldía con la idolatría y con la cuestión espiritual, la raíz de esa comparación es justamente eso, ¿no es cierto? La actitud de confrontar en el mundo espiritual y en el cosmos espiritual la autoridad de Dios, pretendiendo querer ser igual a Él, que fue lo que hizo Satanás, y como la historia dice en la Escritura, muchos ángeles fueron confundidos o engañados y se fueron con Él, y hoy son los que nosotros les llamamos demonios. Ok, entonces, fíjense, tenemos en claro, en general, lo que significa rebelarse contra Dios y todos los ejemplos que ustedes han dado. Un interrogante que tenemos es, por ejemplo, recuerdan ustedes, vuelvo a decir, acá la clave es esta. La Escritura afirma que es un principio divino el someterse a las autoridades. Lo dice tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y todos han contado experiencias de las veces que seres humanos se han revelado a la autoridad. Indirectamente a Dios, pero a la autoridad, al rey, a esto, aquello, etc. Así que eso está claro. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo y otros vuelven a decir exactamente lo mismo. ¿Sí? De que no está permitido revelarnos a la autoridad. Sin embargo, hay un par de episodios en la Escritura que nos confrontan a nosotros a una especie de desobediencia de vida, o desobediencia, no sé, espiritual, o desobediencia, vaya a saber cómo, el nombre, donde somos confrontados frente a una ley divina versus una ley terrenal, donde aparentemente no están en acuerdo, ¿no es cierto? Y ahí se espera de nosotros algo. Como el ejemplo, uno de los más famosos posiblemente, el del libro de Hechos, cuando a Pedro y Juan el concilio, que era la autoridad espiritual, la autoridad religiosa, había prohibido que se hablara de Jesús, los discípulos hablaban de Jesús por todos lados, entonces Pedro y Juan son llevados ahí, etc. Y ellos dicen, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Bueno, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto hoy. Pero acá la cuestión es si lo justo, o sea, lo correcto, es obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Entonces la pregunta que nos hacemos aquí es cómo hacemos con qué actitud respondemos frente a esas cuestiones. ¿Sí? De obedecemos o no obedecemos una ley o un principio o un mandato que notamos claramente que contradice el marco general de las leyes y de las normas que ha dado Dios. ¿Cuál sería nuestra base para decidir si tenemos que obedecer o no? ¿Bajo qué principios o qué normas nosotros podríamos justificar algo parecido así a una desobediencia en nombre de la fe, por ejemplo? Y por supuesto, ¿cuáles serían las consecuencias? Porque toda actitud en la vida, las buenas y las no tan buenas, todas tienen consecuencias. En este caso,
qué consecuencias tendría, si es que las tiene, seguro que las tiene, el hecho de ser rebelde a un principio, a una norma que nosotros como cristianos entendemos que contradice lo que Dios ha ordenado o puesto en claro en términos de su voluntad y su palabra. Una de las tareas que ustedes van a tener, yo después se las voy a escribir claro en el grupo, va a ser justamente sobre este tema, ¿no es cierto? Y ustedes van a tener que justificar algún tipo de desobediencia de fe frente a algo que ustedes consideren que el mundo, vamos a decir así, obliga y que uno no va a obedecer por esta, en términos de la ley se llama objeción de conciencia, ¿ok? Donde la ley me permite, por objetar a obedecer X ley, por principios que yo tengo en mi conciencia y desobedezco y me banco las consecuencias. Pero lo más importante para nosotros es que me paro en una posición de rebeldía frente a cierta actitud. Yo les voy a dar después un ejemplo y ustedes van a tener que buscar desde la Escritura el justificativo para la decisión que ustedes van a tomar, si obedecen o no obedecen. Por supuesto, no voy a poner ejemplos súper concretos como la cuestión del aborto, porque me parece que todos tenemos claro en este ámbito cuál debería ser nuestra actitud, pero sí con respecto a otras cuestiones. ¿Ok? Bien, dicho esto, quiero que hablemos un ratito de por qué es importante la autoridad. ¿Por qué es importante que exista la autoridad? ¿Cuál fue la idea? ¿Tiene beneficios la autoridad? Y por otro lado, ¿cuáles son algunos elementos o qué provoca la cuestión de la rebeldía? Recuerden ustedes tenían que ver un video. ¿Lo vieron? El video que yo puse en el grupo de Charles Stanley. Un grosso, ¿no? Un predicador increíble. Así que después, algunos que no hablaron todavía, les voy a pedir que me cuenten un poquito acerca de ese video. Quiero que busquen Jueces, en la Biblia, en su Biblia, Jueces, capítulo 21, versículo 25. Pastor, ¿Quién me llama? yo quería preguntar si van a grabar esta Lo clase. estamos grabando, lo estamos grabando. Gracias. No, gracias a vos. Jueces, capítulo 21. Versículo 25 dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Yo quiero preguntarles a ustedes, les voy a preguntar ahora a los que no hablaron. Quiero que ustedes en una frase, acuérdense que no prediquen, en una frase, traten de explicar esto que dice acá el versículo. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Piensen en esa frase y compartan ustedes qué significa. No vayan a predicar porque les corto el micrófono, ¿saben? Solamente una frase de qué significa eso, que cada uno hacía lo que bien le parecía, según la versión de Reina Valera. Puede ser que ustedes tengan una otra traducción. A ver, comencemos por Inés. Contanos vos, ¿qué significa esa frase para vos? ¿Qué entendés cuando dice eso? Que no tenían, o sea, no... ¿cómo lo puedo explicar? No... las leyes fueron puestas por Dios para cuidarnos y para protegernos. Entonces ellos, ante alguna situación, no tenían un parámetro, no tenían un límite, entonces
tomaban las decisiones que ellos querían, y de acuerdo a la situación, a la estructura interna que ellos tenían. Ok. María de los Ángeles, ¿qué opinas vos? Bueno, opino que no, ellos no tenían como quien dice, un rango a qué seguir, qué conducta tomar, y lo que les parecía, ellos lo hacían. No. Muy bien, muy buen punto. Muy bien, Inés, muy bien, María de los Ángeles. Un detalle muy interesante. No había alguien que fuera para ellos un referente para seguir lo que ellos decían. Muy buen punto. A ver, estoy mirando de los que no hablaron. Leonardo, ¿qué entendés por esa frase? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ellos no tenían una persona que los guiara qué conducta a seguir, como que le marcara el camino, las leyes a seguir. Entonces cada uno hace lo que, una autoridad que estuviera ahí presente para decirle esto no, esto aquello sí. Muy bien, muy bien. Patricia, Fasone. Cuando no hay una autoridad, hay desorden. El desorden viene porque no hay una línea a seguir. Es decir, hay una autoridad que es el que pone las reglas, vamos a decir. Y son las reglas que hay que seguir. Cuando no se siguen esas reglas y cada uno sigue lo que quiere, hay desorden. Bueno, muy bien. Silvia. Sí, para mí es quien estaba al frente de ellos no les daba la sensación de autoridad. Entonces, no había nadie, porque el texto dice que no había rey en Israel, así que no había nadie enfrente de ellos, no había. O sea que no tenían un referente para tener una autoridad que los guiara. Muy bien, no había un referente. Gracias. A ver, Dorita, ¿qué significa para vos que cada uno hacía lo que bien le parecía? No te escuchamos, ¿eh? Tenés que poner el micrófono, Dorita. Sí, ahí ¿me estamos. escucha? Dale. Bueno, porque en ese tiempo Dios era su referente, pero como ellos no entendían o no veían, ellos querían siempre a una persona quien les guiara o pusiera orden. Entonces, por eso estaban desordenados. Muy bien. Vivían desordenadamente. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Bien. Maxi, Chetti, ¿qué tenés para decir de esa frase? Que cada uno tenía su interpretación, entonces por ahí no congeniaba con el otro, entonces cada uno hacía lo que le parecía. Muy bien, ahí Maxi incluyó un elemento que también había incluido Inés, ¿no es cierto? Muy bien, como que cada uno hacía lo que entendía que tenía que hacer, su interpretación. Muy bien, ese es otro elemento. Muy bien, ¿quién más no habló? ¿Quién más no habló? Florencia Suárez. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo te va? Muy bien, Pastor, gracias. Yo entiendo como que todos llegaron a ser su propia autoridad, basándose y actuando bajo sus opiniones sobre lo bueno y lo malo. Y muy bueno, bien, muy bien. Me gustó ese detalle. Cada uno entendió que era su propia autoridad, ¿no? Está muy bueno ese detalle también, ¿eh? Muy bien. A ver, Patricia González, ¿vos hablaste antes? No. ¿Podés respondernos, por favor? Ahí está. Sí, bueno, lo mismo que dijeron todos, esta cuestión de que no haber un líder que se identificara con ellos claramente. En aquellos tiempos estaban los jueces que venían, cada tanto Dios los levantaba, los liberaba, y después volvían a caer en la apostasía y en hacer la suya. Entonces no había un referente, y entonces terminaba, bueno, el pueblo haciendo viviendo de acuerdo a sus emociones y a sus propias decisiones. Muy bien.
A ver, ¿alguien falta que no haya hablado? No, ¿no? Ok, muy bien lo que están diciendo. Déjenme tratar de resumir todas sus respuestas en 2 o 3 cuestiones. Miren, las palabras tienen mucha importancia y cada palabra que está escrita por alguna razón. Lo primero que sabemos del versículo 25 es que no había una autoridad formal, ¿ok? Y ustedes lo han dicho muy bien. Como no había una autoridad formal, no había un referente. No había alguien que dijera, mire muchachos, la cosa es por allá. No había, está claro. Bien, a veces, no siempre, pero a veces, la rebeldía tiene que ver con que no hay un referente claro de autoridad. Es a veces, no siempre, pero a veces, el hecho de que no haya un referente claro de autoridad impulsa o incita a la rebeldía. Muy bien. Lo segundo que podemos decir del texto están las palabras siguientes. Dice, en estos días no había rey en Israel, punto y coma, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno. Ese cada uno nos habla de la responsabilidad individual de cada persona sobre sus decisiones. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno. Entonces, si bien es cierto que la rebeldía es contagiosa, porque es cierto que la rebeldía es contagiosa, también es absolutamente cierto que en definitiva cada uno decide ser rebelde o no, a pesar de el impulso o la influencia de los rebeldes que podemos tener al lado nuestro. ¿Me entienden, no? Yo creo que les conté, no me acuerdo si les conté este grupo o en otro. Vieron, hace muchos años, venía la pareja de adolescentes o de jóvenes más que nada a hablar con el pastor y se habían andado haciendo macanas. La forma en que ellos te lo venían a decir era, pastor, hemos caído. ¿Entienden la frase, no? Te venían y te decían, hemos caído. Y no, porque no es que vos ibas caminando por la calle y encontraste un pozo que no viste y te caíste. O sea, no es que ibas inocente por la vida y alguien hizo un pozo y te caíste. Te caíste en términos de que soy inocente porque estaba el pozo ahí y bueno, ¿qué va a hacer? No pude evitarlo y me caí. Eso no es cierto. Nunca es te caíste. La frase que a mí me enseñaron es te tiraste ahí, no es que te caíste, te tiraste. ¿Qué quiero decir con esto? Vuelvo a repetir, es cierto que la rebeldía es contagiosa, es cierto, pero es absolutamente cierto que cada persona es absolutamente responsable de las decisiones que toma. Nunca el ser humano es tan rebelde por culpa del otro. El otro alimenta su rebeldía, el otro le empuja, el otro le convence, pero en definitiva, cada uno es responsable de sus acciones. Entonces el texto dice cada uno. ¿Qué hacía cada uno? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía. Significa que la rebeldía es evidente en las acciones. ¿Ok? La rebeldía se hace evidente en las acciones. Algunas veces viene la gente a la consejería y en sus palabras dice sí, 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 pero sus acciones después dicen no, 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 no. Entonces la rebeldía tiene que ver, la rebeldía se manifiesta en las acciones, en la evidencia externa de que hay una conducta rebelde. ¿Y qué es lo que hacían? Ustedes lo dijeron también. Lo que cada uno le parecía. Entonces ustedes lo dijeron, 2 o 3 lo dijeron muy bien. Tenían su propia interpretación de lo que estaba bien y de lo que estaba mal.
Eso es una gran característica de la rebeldía. Porque como no hay un modelo exterior, como no hay un modelo externo a mí, no tengo yo mi referente externo. Entonces, como no tengo mi referente externo, por la razón que fuera, en este caso dice no había rey en Israel. Entonces, como no tengo un referente externo, que no era ni el rey, y evidentemente tampoco era Dios, entonces, como no tengo el referente externo, que es el faro, ¿no es cierto?, el que me marca el rumbo, yo interpreto, no recibo la interpretación de mi referente externo, mi maestro, mi líder, la autoridad, el pastor, lo que fuera, que funciona como autoridad. Como no tengo ese referente externo, hago mi propia interpretación de las circunstancias y yo decido, cada uno decide lo que está bien y lo que está mal. El 99,9%. Sí. Sí, perdón. Pero también no aceptaban la autoridad de Dios, porque no es que no tenían a Dios, digamos, conocían a Dios y sabían todo lo que había hecho Dios, digamos, tampoco querían someterse a la autoridad de Dios. Eso fue lo que dije. O sea, no tenían el rey visible, digamos así, que ellos habían pedido, por decir de alguna forma, no había reyes, recuerden ustedes que el pueblo se estaba formando, ¿no es cierto? El pueblo se estaba formando. Entonces, no había un referente externo y obviamente Dios no era una referencia para ellos. Entonces, hacían lo que bien le parecía. Otra vez, ¿qué significa esa frase? La capacidad del ser humano de interpretar bajo sus propias opiniones, su propio gusto, su propia crianza, su influencia cultural, lo que le han dicho en la casa y qué sé yo, que eso está bien y que eso otro está mal. Como se dice, o como se decía hace algunos años atrás, cada casa es un mundo. Y en cada casa o en cada hogar tenemos que las autoridades de ese hogar inculcan a los niños que X cosa está mal, que para nosotros está bien, o al revés, inculcan que algo está bien y capaz que para nosotros está mal. ¿Cuál es la diferencia? Que se mira la vida de su propia interpretación. Pero lo más importante aquí, otra vez lo digo, es que no se tiene el referente externo. El referente externo es muy importante, sobre todo para nosotros, porque nuestro referente externo es Dios, claramente. Entonces, nuestro referente externo es quien nos dice lo que está bien y lo que está mal. Como eso no existía, hacía cada uno. Y la consecuencia, como ustedes han visto en los ejemplos, ¿qué es? Anarquía, caos, confusión, aflicción. Hay varias versiones, por ejemplo, hay una que dice, cada uno hacía lo que se le daba la gana. Otra traducción dice, hacía lo que le parecía bien a sus ojos. Otra traducción dice, hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio, lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Y así. ¿Entienden entonces cuál es esto que les acabo de decir es lo que a vos te ayuda a entender como el contexto de la rebeldía? ¿Ok? ¿En qué contexto se da la rebeldía? Número uno es que no hay un referente que da el rumbo. Número 2, cada uno es responsable de sus propias decisiones. Número 3, la rebeldía se manifiesta en acciones bien concretas. Número 4, la rebeldía está sustentada en términos de que a mí me parece que esto está bien o a mí me parece que esto está mal, en términos de mi propia interpretación de las circunstancias. ¿Ok? Sigamos. En términos de la autoridad espiritual, la Biblia nos enseña que el mismo trono de Dios está fundamentado en la autoridad. ¿Sí? Anoten esta cita para que después ustedes la lean. Hebreos capítulo 1. Versículos 1 al 3. Les leo rápidamente.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, escuchen, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este texto está explicando claramente, vamos a llamarle así, el nivel de la autoridad que Dios tiene. La autoridad de Dios, el texto dice, Él sostiene en su mano, sustenta en su mano todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que todo lo creado, lo que conocemos y lo que no conocemos, está sujeto a su autoridad. Dice este versículo, estos textos que hemos leído, la creación fue hecha y es la imagen de su misma sustancia. Dios tiene autoridad. La autoridad de Él le representa a Él mismo. Dios es la autoridad máxima de toda la creación. Hemos dicho entonces, autoridad implica el derecho de gobernar y el derecho de ser obedecido. Implicaciones de la autoridad, el derecho de gobernar y el derecho de ser obedecido. Si ese es el principio de autoridad, ¿qué entendemos entonces? Que toda la autoridad le pertenece a Dios porque Él es el creador de todas las cosas. Pastor, una pregunta. Señor. Dale. ¿Cuáles eran las implicaciones? ¿Perdón? De la autoridad? Otra vez que no te escuché. ¿Cuáles eran las implicaciones de la autoridad? Las implicaciones de la ¿Cuáles autoridad. eran las implicaciones de la autoridad? El derecho de gobernar y el derecho de ser obedecido. Les voy a dar un ejemplo de la escritura, pero aplicado también a la historia. Busquen el libro de Isaías, por favor. Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, versículo 1. ¿Lo tienen? Isaías 6, capítulo 1. Miren el detalle de este versículo en relación a nuestro tema, que es el tema de la autoridad. Isaías dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Quiero explicarles el significado de este texto para entender lo que es el tema de la autoridad. Escúchenme atentamente. ¿Por qué Isaías? Disculpe, pastor. ¿Cuál era el que dijo Isaías 6? 6.1. Ah, gracias. ¿Por qué Isaías describe en la visión esta que él tiene estos 2 o 3 detalles del trono de Dios? Nosotros no es tan sencillo de verlo así nomás, porque ninguno de nosotros, hasta donde yo sé, hemos tenido la experiencia de vivir bajo una monarquía. Entonces no tenemos nuestra cabeza. Cuando nosotros pensamos en autoridad de un país, pensamos en un presidente, en un gobernador, un intendente, qué sé yo. No, el lado occidental del mundo no hemos tenido la experiencia histórica de las monarquías, entonces nos cuesta ver algunas cuestiones. Pero este primer versículo es realmente
sorprendente en cómo explican estos detalles la cuestión de la autoridad de los reyes. Otra vez, en el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor, y miren los detalles, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Lo que vio Isaías ahí, lo veía todos los días cada vez que él iba al palacio a hablar con Usías. Recuerdan ustedes que Isaías fue consejero de 4 reyes. Así que el tipo estaba súper acostumbrado a entrar al Palacio Real, y dentro del Palacio Real estaba súper acostumbrado a entrar a la corte. Y al entrar en la corte al gran salón, donde estaba efectivamente el trono del rey Usías y de los otros reyes, y el rey estaba sentado ahí en el trono. Así que no nos debe extrañar que Isaías describiera el trono como tal. Lo que debemos prestar atención es a un par de detalles acerca del trono. ¿Ok? ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, ¿cuáles son los detalles? Primer detalle, y escuchen, para que entendamos. Cuando vos entrabas al palacio del rey, habrán visto alguna película, no sé si alguno tuvo la bendición de viajar. ¿Alguno tuvo alguna vez la bendición de viajar y entrar a un palacio real? Sobre todo en Europa, porque acá no hay. No. Bueno, yo sí, y les voy a contar algunas cosas. Cuando vos vas a un país donde hubo una monarquía importante, poderosa, etc., y el guía de turismo te lleva al Palacio Real, ¿no es cierto? En Europa, en Japón, o sea, el Palacio de los Reyes. Ok. Vos no vas a una casita así nomás. Todos ustedes han visto en películas, etcétera, que los palacios de los reyes era una cosa increíble. En el tamaño, en los detalles, en la riqueza de los materiales con el que estaban construidos. ¿Me siguen hasta aquí? Quiero que usen su imaginación, porque eso es muy importante para entender la cuestión que Isaías nos quiere contar, y a nosotros nos sirve esta noche para entender mejor lo de la autoridad espiritual. Entonces, vos vas a cualquier ciudad, habrán visto seguramente ustedes alguna vez la maqueta de Jerusalén, ¿no es cierto? Habrán visto seguramente en alguna película, etc. Vos viste las casitas más o menos iguales, chiquitas, todas de adobe, pero cuando llegabas al sector de Jerusalén donde estaba el palacio de Herodes, una cosa impresionante, ¿no es cierto? Enorme, alta, con columnas enormes, etc. Y después lo que fue el templo. Cuando habrás visto seguramente en alguna película en Egipto, ¿no es cierto? Las casitas vienen otra vez sencillas, de adobe, lo que fuera, pero cuando entrabas al palacio del faraón, otra vez, un pedazo de edificio increíble, con las esfinges o las otras figuras ahí en la puerta, etc. Entonces quiero que noten, bueno, habrán visto en las películas el Palacio de Buckingham en Londres, o habrán visto los palacios, se me fue el nombre ahora, uno muy famoso en España, pero ya me voy a acordar, o el palacio de lo que era el rey en Francia, y todo, o sea, edificios increíbles que te dejan con la boca abierta de mirarlo para abajo. Entonces, quiero que usen su imaginación y entiendan esto. Vos te estás aproximando al lugar donde está el rey, ¿ok? Entonces, lo primero que vos contemplás es un edificio increíble, un palacio, un edificio enorme, sobresaliente en su construcción, en su belleza, en los materiales. Entonces, la primera imagen que vos tenés, todavía no entraste, ¿eh? La primera imagen que vos tenés al ver el palacio es, wow, acá, en esta casita, vive alguien importante. ¿Entienden esto que estoy diciendo? Díganme así para saber que son ustedes y no son fotos. Ok, entonces lo primero que ustedes ven es que, wow, acá vive alguien importante, mirá lo que es esta casa. Bien, primera impresión. Usen su imaginación.
Primera impresión. Vos entrás al palacio y ves los salones increíbles y las paredes pintadas y los cielos rasos y la combinación de las luces y los muebles todos dorados y si te permite entrar al baño, todos los artefactos del baño en algunos lados son de oro puro, oro macizo, es increíble, ¿no? Entonces, vos estás ya dentro del palacio y estás viendo toda esa riqueza y esa tremenda construcción por dentro. Ya no estás afuera, estás adentro. Entonces estás diciendo, wow, aquí debe vivir alguien importante vivía acá. ¿Está bien? Alguien importante vivía acá. Seguís avanzando en el palacio y el guía turístico te lleva al mismo lugar de la corte, o sea, el salón del rey o de la reina, el salón del rey o de la reina. Era un salón bien grande, la corte eran todos los ministros, digamos así, de la corte del rey, los ayudantes, etcétera, como ustedes y yo hemos visto en las películas. Entonces vos llegás ahí a ese lugar y es tremendo. Todavía hay muchísimo más lujo. Los pisos parecen de espejo, como brillan, y todo en oro, y piedras preciosas, y cosas por el estilo. Hasta que casi la mayoría son rectangulares. Vos ves allá en el fondo, digamos, de ese salón, ves el lugar donde estaba el trono, el sillón enorme, donde el rey o la reina se sentaba. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Están con su imaginación conmigo? ¿Sí? Estamos haciendo un viaje imaginario. Entonces, entramos a ese lugar, vemos eso y vemos allá, al fondo del salón, el lugar mismo donde estaba el trono, el sillón, donde el rey y la reina se sentaban. En el 99,9% de los casos, esos dos sillones enormes no estaban a la altura del piso. Lo habrán visto ustedes en fotos o en películas. Estaban en un lugar más alto. 2, 3, 4, 5 escalones, lo que fuera. Según el poder que el rey tuviera, era la cantidad de escalones desde el piso común del salón hasta los escalones donde estaba puesto efectivamente el trono donde se sentaba. ¿Está bien? ¿Se entiende esto, no? En la mentalidad de las construcciones de las monarquías. Según el nivel de grandeza del rey, iba a ser la majestuosidad de los tronos propiamente dicho, del sillón donde se sentaban, ¿ok? De esa madera súper tallada, quizás bañada en oro, finas telas, o etcétera, etcétera, etcétera. Según el nivel de grandeza del rey, iba a ser el trono donde se sentaba. ¿Ok? ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, miren, Isaías dice que el trono que él ve, ¿cómo era el trono? ¿Qué dice el texto? Era alto y sublime. Enganchan lo que estoy contando con lo que dice el texto, ¿no? Sí. Cuando Isaías tuvo esa visión, escuchen, Isaías no se iba a sorprender de ver un trono, porque él lo veía todos los días. Estar al lado del trono era su lugar de trabajo porque era consejero del rey. Así que estar a él delante de un trono es como, bueno, sí, está lindo, pero en mi lugar de trabajo lo veo todos los días y ya la sorpresa como que se te fue. Sin embargo, un hombre acostumbrado a ver tronos se sorprende porque dice que el trono era alto y sublime. Cuando él dice que el trono era alto, dice, es más alto de los que yo he visto nunca. ¿Entienden esto? Y cuando él dice que el trono era sublime, es porque está diciendo que era más extraordinario, más brilloso, más increíble que el trono que había visto toda su vida en su trabajo como consejero de los reyes. ¿Me siguen, no es cierto? Usen su imaginación. Ahora, el otro detalle que Isaías dice para resaltar la autoridad de quien estaba sentado en ese trono, dice el texto
y sus faldas llenaban el templo. En la antigüedad, la falda no es la falda de la mujer, ¿no? Nosotros lo entendemos en el contexto occidental, ¿no? No es la falda que usan las mujeres. La falda tiene que ver con el ropaje y con como una especie de capa. ¿Vieron? Seguro que todos han visto, por lo menos las chicas y las chicas más grandes seguro, los casamientos en la tele, el casamiento de Lady Di o el casamiento de Máxima en Holanda y qué sé yo, cuando se ponen todo lo que se ponen porque son reyes y reinas. Y vieron que los vestidos o incluso la ropa del rey sobre todo, o sea, que es máxima autoridad, como la reina de Inglaterra, etcétera, vieron que es una ropa que le queda como una cola colgando, casi siempre es blanca, con cosas ahí, que sé yo. ¿Vieron eso, no es cierto? Ok. Sí. En la antigüedad, escuchen, en la antigüedad, la dimensión de eso que queda como si fuera la cola de un vestido de novia, ¿no? Todo eso que queda para atrás, en la antigüedad, mientras más grande fuera esa falda, esa cola, ese ropaje, significaba que más autoridad tenía. Mientras más majestuosa fuera la vestimenta y tenía esa cola así que sobraba, era una señal externa también de la autoridad y de la grandeza de ese rey. ¿Entiendan, no? ¿Y qué dice Isaías acerca del trono de Dios? Dice que no había lugar en ese edificio que no estuviera lleno por esas faldas. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Poderoso, diría la pastora Rebeca. Entonces, la cuestión que es, lo que está diciendo Isaías es, Isaías está hablando y nos está describiendo, yo vi un trono y el que estaba en ese trono, que no era cualquier trono, tenía toda la autoridad, toda la máxima autoridad. Solamente el que tiene máxima autoridad, sus faldas llenan todo el espacio, todo el templo. ¿Me siguen lo que estoy contando, no? Sí, pastor. Qué tremendo, ¿no? Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ahora, vos imaginate que vos y yo entramos a ese trono y queremos tratar a Dios como un igual, ¿no? Tenemos la caradurez religiosa a veces de que nuestra opinión sea tan importante como la de ese rey. Y, viste, yo creo que los ángeles muchas veces nos miran diciendo, pero este tipo no sabe con quién está hablando, ¿no? A veces me parece que los ángeles entre ellos dicen, ¿no? Y que alguno le dice al Señor, ¿querés que lo fulmine ahora? Porque no está entendiendo con quién está hablando, ¿no? Porque la autoridad espiritual tiene que ver con eso, ¿no? Con darnos cuenta de quién es el Dios al cual nosotros estamos hablando. Entonces, Hebreos dice eso. Hebreos dice que este rey ejerce máxima autoridad, que este rey es el que gobierna y tiene el derecho por gobernar, por ser el dueño de todo, por ser el que sostiene toda la creación en su mano, por él haber pensado acerca de la creación, porque toda la creación depende de él. Por todos esos elementos, Hebreos dice, él es el rey que no solamente es el creador de todas las cosas, no solamente tiene el derecho de gobernar, sino tiene el derecho de ser obedecido. ¿Me siguen? Desde esa perspectiva, teniendo una imagen lo más clara posible de quién es este Dios a quien nosotros seguimos, por eso es tan importante y tan impactante la cuestión de la rebeldía.
Por eso es tan impactante en el mundo espiritual la cuestión de la rebeldía. Porque ¿cómo explicás vos que estás delante de semejante trono que representa eterna autoridad y derecho eterno e infinito a gobernar y ser obedecido, y a alguien se le ocurre rebelarse a esa autoridad? Por eso es tan importante entender lo de la rebelión. Y por eso yo les quise, a través de la tarea que les di, que ustedes vieran no solamente las cuestiones de la rebelión, sino sus consecuencias. Y ustedes vieron los distintos ejemplos, y hay muchos más, de que los resultados de la rebelión son bravísimos, son terribles. ¿Porque Dios es malo? No porque Dios es malo, sino porque en términos aún de la lógica, no hay forma de entender la rebelión, o sea, la actitud de creer, como decía el libro de Jueces recién, que cada uno podía hacer lo que se le antojaba o lo que se le ocurría, o su propia interpretación sobre si voy a obedecer o no voy a obedecer, o si voy a obedecer si me gusta, o si me conviene, o si hoy no tengo ganas, y cosas por el estilo. No hay forma de entenderlo. Tengan esta imagen de la autoridad de Dios, representada en esta imagen que Isaías nos cuenta de quién es Dios, y trasladen esa imagen de, wow, mirá dónde estoy, mirá qué trono, mirá qué altura, mirá sus faldas, o sea, sus niveles de autoridad llenan todo el espacio. Traslada eso a las palabras de Jesús. Porque ¿quién está sentado en ese trono? El Señor, ¿no es cierto? Dios. El Señor está sentado en ese trono. Entonces, desde esa perspectiva, vos podés entender mejor, mucho mejor, algunos textos, algunas palabras de Jesús, no interpretaciones acerca de Jesús, sino palabras de Jesús. Cuando Él reclama obediencia a sus discípulos. Desde esa perspectiva de su autoridad, vos podés entender cuando Jesús habla y dice o exige o presenta esto de que Él es Señor y debe ser obedecido. Desde esta perspectiva de la tremenda autoridad que reside sobre Él, como Dios, es que vos entendés que apenas Él asomaba la nariz en alguna ciudad, los demonios se comenzaban a manifestar. Todos ustedes recuerdan la orden de Jesús a los demonios, ¿no es cierto? ¿Qué hacían los demonios cuando veían a Jesús? Lo reconocían. Lo reconocían y le decían, vos sos el Hijo de Dios, y etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Sí. Ahora, escuchen esto. ¿Qué reconocían los demonios de Jesús? Su autoridad. ¿Perdón? Su autoridad. Sí. autoridad. Totalmente. Pero yo quiero que miren esto, miren qué tremendo. ¿Tu nombre? Esperen. Escuchen. ¿Cuándo fue la última vez que los demonios vieron a Jesús? Antes de verlo como Jesús de Nazaret. En el infierno. Cuando estuvo los 3 días. No. Escuchen, vuelvo a preguntar. Piensen. ¿Cuándo tenemos al endemoniado de Gadara, ¿no es cierto? Después de que se calma la tormenta en el mar de Galilea, Jesús llega a Gadara. Y la historia dice que él llega y estaba el endemoniado, ese súper endemoniado, tenía una legión encima, ¿ok? Y los demonios, legión, reconocen a Jesús. Y le dicen que es el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Escuchen.
Los demonios en Gadara, con el endemoniado Legión, al que ven ahí es a Jesús de Nazaret, ¿ok? O sea, Dios hecho hombre, Dios encarnado, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Ok. Era la primera vez que lo veían como Jesús de Nazaret. Antes de esa vez, ¿lo habían visto antes? En el cielo. ¿Cómo es eso? Cuando los demonios se volvieron, o cuando los ángeles, digamos, se volvieron contra Dios y Dios los expulsó, ellos lo veían al Señor junto a Dios, o veían a Dios que era de Jesús también. Exactamente. Cuando los demonios, antes de que los demonios desobedecieran y se engancharan con Satanás, mejor dicho con Lucifer, que era su nombre cuando estaba al lado del trono de Dios, antes de que esos ángeles fueran transformados en demonios porque se engancharon con Lucifer y fueron expulsados del cielo, esos demonios antes eran ángeles. Y esos ángeles en el cielo adoraban a Dios, adoraban a Jesús. Entonces la última imagen que esos ángeles, hoy demonios, tenían de ese Jesús no era la imagen del Jesús de Nazaret, era la imagen del que está sentado en el trono y está reinando y está sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esos demonios, cuando eran ángeles, adoraban a esa autoridad. ¿Me entienden? Perfecto. Sí, sí. Por eso dice el texto que los demonios creen y tiemblan. Porque la imagen que ellos tienen de Jesús no es la de Jesús de Nazaret. Es la del que está sentado en el trono. Y ellos vieron a este rey sentado en el lugar de más alta autoridad. ¿Lo ven? Sí. Qué tremendo, ¿no? Ahora, escuchen. Los ángeles creados por Dios, dice la Escritura, que están ahí para servir a Dios, que están alrededor de su trono. Corta el audio a mí. ¿Me escuchan ustedes? Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí. La Biblia dice que los ángeles están al lado del trono de Dios, están sirviendo, cumplen sus órdenes. También son servidores, dice la Escritura, de los que hacen la voluntad de Dios. Y a veces, los veamos o no los veamos, la Biblia da a entender, no es muy claro, pero da a entender que cada tanto vienen los ángeles a ayudarnos o a cuidarnos. No hay mucha información por eso, pero lo podemos entender. No es que tengamos un ángel de la guarda ni nada que se le parezca, pero sí, obviamente, la Biblia da a entender que los ángeles cumplen órdenes también de Dios de cuidar o de hacer algo aquí entre nosotros, los seres humanos y los creyentes en particular. No lo veo, pastor, lo veo oscuro la pantalla. Ahí está, ahora sí, ahora lo veo. Esperen que me pierdo porque no me interrumpen. Entonces, lo que quiero decirles... ya me acordé. Escúchenme atentamente. La Biblia dice que nosotros hemos sido creados superiores a los ángeles. La Biblia dice que nosotros somos más importantes que los ángeles.
La Biblia dice que nosotros somos la niña de los ojos de Dios, en términos de que Él puso toda su atención celestial, eterna, perfecta y divina sobre nosotros. ¿Por qué les estoy explicando esto? Significa que nosotros somos, cuando somos cristianos, somos los representantes de esa autoridad. Vos y yo, como cristianos, y después conforme al rol de lo que Dios nos haya llamado a ser, pero como líderes, somos representantes de la misma autoridad que salía del lugar que Isaías estaba viendo. Eso es autoridad espiritual. Entonces, autoridad espiritual no es que nos pongamos en caprichosos o en jefes y le digamos a alguien, a verla para allá, vení para acá, obedeceme, botamos mi cobertura, hacé esto. Esas son a veces pavadas religiosas que los seres humanos usamos en el nombre del Señor para creernos que somos más que otras personas. La autoridad espiritual no tiene que ver con eso. La autoridad espiritual tiene que ver con ser lo más conscientes que podamos, que cargamos en nuestro interior, porque en nosotros habita la plenitud del Espíritu Santo, cargamos en nuestro interior la misma autoridad que Isaías vio reflejado en el trono, en la visión que él tuvo. Mirá si es importante la autoridad espiritual. Entonces, por eso es tan fuerte la cuestión de la rebeldía. Por eso a Dios, vamos a decir así, lo saca cuando nosotros nos rebelamos a su voluntad. Porque si nosotros que representamos esa autoridad perfecta, aún en nuestra imperfección, pero representamos su autoridad perfecta, si nosotros nos rebelamos esa autoridad, ¿qué queda para el resto? Que no conoce a Dios. Les hago una pregunta. Piensen, ¿eh? ¿Cuál rebeldía le parece a ustedes que a Dios le preocupa más? ¿La de los inconversos o la de sus hijos? La de sus hijos. La de sus hijos. Sin ninguna duda. Nuestra rebeldía. Sí. Exacto, la de sus hijos. ¿Y por qué le preocupa más la de sus hijos? Porque escuchen, miren. Yo veo como ustedes, ¿no? Veo la maldad en la calle. Veo la maldad en las noticias. Esto que hace aquello, esto que hace aquel. Veo los robos, esto. Veo la maldad. Veo la maldad. Pero quiero decirles algo. No me asombra. No me asusta. No intento explicarla. Porque la Biblia me ahorra todas esas tres cuestiones. La Biblia me dice que es imposible que el que no conoce a Dios haga el bien en términos de lo que Dios llama el bien. Y sí, eso es claro. ¿Entienden esto? Así que la maldad de los que no conocen a Dios, uy, mirá qué es lo que hizo, y mirá estos cómo roban, y mirá que no me asombra. Lo lamento, produjo dolor por las víctimas, digamos así, pero en términos de lo que estoy hablando, no puedo esperar que gobernantes que no aman a Dios, no puedo esperar que produzcan justicia. Porque no aman a Dios, y Dios es la fuente de justicia. Entonces, no. Ahora, sí lo que más preocupa es que lo que decimos amar a Dios, nos rebelemos contra su perfecta voluntad. Porque es como una contradicción.
Es una contradicción el revelarnos a su autoridad espiritual. Lo voy a decir por tercera o cuarta vez. Por eso es tan significativa, desde la perspectiva que estoy hablando, la cuestión de la rebeldía espiritual. Porque es como los ángeles dicen, a ver, no se entiende. Los ángeles, bien, nosotros somos superiores a los ángeles. Y los ángeles dicen, no entendemos la actitud de algunos seres humanos, hijos de Dios. Porque es como una contradicción. ¿Cómo te revelás a alguien que le decís Señor? Cuando al nombrarlo Señor, vos le estás dando autoridad total sobre tu vida, desde la perspectiva de la Escritura. Entonces, ¿cómo te revelás? ¿Cómo le decís a alguien Señor y a la vez le estás diciendo, son mi Señor, pero no voy a hacer lo que vos me decís? Entonces, eso en el cielo produce como una locura angelical. El ángel dice, no puede ser. No puede ser que se llame Señor a alguien y a la misma vez le estás desobedeciendo. Entonces no es tu Señor. ¿Me captan lo que quiero decirles? Entonces, por eso es tan importante la cuestión de la rebeldía, para entender mejor lo de la autoridad espiritual. Por eso, como ustedes han visto en los textos, es tan fuerte las consecuencias de la rebeldía. Por eso las consecuencias, ¿no?, de la rebeldía. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí? ¿Están ahí? Estoy acá. Una cosita, pastor. ¿Una pregunta? Sí, una pregunta. Justamente en el Salmo 107 dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con trabajo sus corazones. Esa frase, quebrantó con trabajo sus corazones, eso también es como, que eso que le puso como peso, culpa, eso querrá decir, ¿no? Por la rebeldía. Sí, puede ser. Puede ser que el salmista esté describiendo una de las consecuencias de la rebeldía, que quizás pueda ser culpa, o algo más en concreto, ¿no es cierto? Recuerden ustedes, cuando ustedes leen ciertas historias o textos del Antiguo Testamento, que uno suenan como muy fuertes, se refiere al pueblo, muy difíciles de entender, recuerden siempre este principio que tiene que ver con la interpretación bíblica. Todo el Antiguo Testamento es la historia de Dios formando un pueblo. Es la única forma de entender algunas decisiones de Dios. Por ejemplo, ¿por qué Dios no perdonó a Coré, que se robó lo que alguien contó hace un rato, ¿no? Que robó el coso en la batalla? ¿Por qué no lo perdonó? Bueno, es la primera vez que robaba, capaz que no entendió bien, qué sé yo. ¿Por qué no lo perdonó? No, ¿y Dios qué hizo? Pónganlo adelante, pongan toda su familia, todos sus esclavos, todas sus cosas, se abrió la tierra y se los tragó a todos. Dicho así, suena como que tenemos un Dios súper cruel, ¿no es cierto? Pero hay que entender ese tipo de acciones de Dios bajo este gran marco de la interpretación bíblica del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento habla de las decisiones de un Dios que tenía que mostrar claramente quién era Él. Y qué significaba su autoridad, su santidad, sus normas, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, no podemos entender, y por eso mucha gente que a veces cuestiona el cristianismo, o cuestiona a Dios, y por qué murieron tanto, y por qué el diluvio, y por qué esto, y por qué aquello, que yo no sé cuánto, no lo puede entender. Primero porque la Biblia dice que las cosas espirituales se entienden espiritualmente. Número uno. Yo no gasto saliva en explicarle a ningún incrédulo algunas cuestiones de la Escritura que a menos que se convierta no la va a entender nunca, porque las cosas espirituales se entienden espiritualmente. Número uno. Número dos, la cuestión es que para entender este tipo de acciones o alguna otra de Dios en el Antiguo Testamento, hay que entenderlo sí o sí bajo el principio de Dios está formando un pueblo. ¿Sí? Está formando en sus mentes y en sus corazones
el concepto de que hay un Dios y que este Dios es con todas estas características que ustedes ya conocen. Bien, Ok, gracias, ¿alguna pastor. otra pregunta Gracias. o algo sobre lo que he dicho hasta hoy, hasta este momento? Ninguno, les dio un miedo bárbaro, ¿no? No, yo quiero decir, ¿Quién está hablando? Silvia. sí, en este tiempo, igual nosotros somos rebeldes, conociendo a Dios. ¿Y por Pero qué, con ¿Cómo? ¿Por qué dice eso usted? Y porque muchas veces somos desobedientes. Ah, bueno, sí, por supuesto. La desobediencia también es una rebeldía. No, claro, por supuesto. La Por eso Sí. dice el Nuevo Testamento que tenemos que matar al moribundo, ¿no es cierto? Por eso dice que todos los días hay que morir a la carne, por eso todos los días hay que pedir ser llenos del Espíritu Santo, o sea, ser controlados por el Espíritu Santo. Por Hoy eso lo que tenemos es el arrepentimiento y el perdón. estamos bajo la gracia, exactamente. Estamos bajo la gracia. Pero lo cierto es, para no irnos de tema, es que si bien estamos bajo la gracia, son perdonados y Dios los tira al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Sin embargo, nos hacemos cargo de las consecuencias. ¿Okay? Tenemos consecuencias, sí. Sí, hay consecuencias y las consecuencias son las que muestran que somos limitados. Ok, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Se entiende esto de la autoridad y de lo que significa la autoridad espiritual? Quiero que anoten, nos quedan unos minutos todavía. Bueno, después voy a... Nada. Anoten algunos textos que les voy a decir. Salmo 78, versículo 17. Primero anoten todos los textos, por favor. Salmo 78, versículo 17. Salmo 2. El primero es 1, Salmo 78, 17. 2, Salmo 106, 43. Salmo 106, 43. 3, Jeremías 2, 13. 4, Jeremías 5, 11 al 14. 4, Jeremías 5, 11 al 14. Siguiente, Ezequiel 28. Siguiente, Ezequiel 20, 13 y 21. 20, 13 y 21. Siguiente, Ezequiel 39, 23 al 24. Ezequiel 39. 23 y 24. Siguiente, Isaías 1, 28. Siguiente, Ezequiel 12, 2. Siguiente, Primera Crónicas 10, 13. Primera Crónicas 10, 13. Ustedes, como parte de su tarea, van a buscar estos versículos y van a anotar, allí hay algunas acciones de rebeldía y sus consecuencias. Un poco lo que hicieron antes, pero quiero que vean estos textos
en particular. Bien. Falta anunciar el 11. El último es Primera de Crónica 10:12. 10:13. Sí. Ah, el último. Ah, perfecto. Bien. A ver, ya todos hablaron. Hola, sí. ¿Tenemos que escribir el texto? No. ¿El versículo o sacar lo de la rebeldía y las consecuencias? Exacto. La acción. Pero no escriban el texto. Ok, gracias. Bien. ¿Vieron el video que les di de Charles Stanley? Sí. ¿Vieron el video? Muy bien. A ver. Un voluntario, para que nos explique rápidamente, había que sacar como un bosquejo, ¿no? Sí. Estaba bien sencillo de sacar. Stanley es un gran predicador, así que es muy fácil seguirle lo que está hablando. Le explico. A ver, Silvia, ¿usted hizo como el bosquejo del texto, del sermón? Sí. A ver, Creo. Yo puse rebeldía y las cosas contra que se rebelaban. Sabiduría, conocimiento, entendimiento, amor, provisión y protección. Muy bien, muy bien. ¿Quién más puede compartir algo del resumen del bosquejo de Stanley? En rebeldía, dijo él, resistir el orden y autoridad establecidos en una parte de la aplicación, ¿no? La visión de la rebeldía estaba en el verso 22 y 23 de 1 de Samuel 15 y decía que es lo mismo que el mismo nivel de idolatría. Un poquito de lo que dijo, para que diga otro. Muy bien. Yo hice más o menos el bosquejo como definición, qué implica y ejemplos concretos de rebeldía. Ok. A mí me llamó la atención cuando decía ¿por qué somos rebeldes? ¿No? Hay una parte que él dice ¿por qué somos rebeldes? ¿No? Somos rebeldes a las... ¿Por qué dice que son rebeldes? Dice a causa del pero, por la duda, el orgullo, la amargura, el resentimiento, el egoísmo. La verdad que me llamó mucho la atención esa parte cuando él hablaba sobre eso. Como las razones que nosotros damos por las... Claro, como las razones que damos, ¿no? Que creo que justamente en el pero, no lo anoté, pero creo que me pareció que dice cuando Eva creo que le dice pero, y ese pero fue la duda que me habilitaba a ser rebelde, de alguna forma, ¿no? Dice que la palabra pero nos mete en problemas todo el tiempo. ¿Cómo? Que la palabra pero nos mete en problemas todo el tiempo. Cuando Dios dice algo y nosotros decimos pero, ahí ya está. Nos metimos en un lío. Muy bien. Claro, lo ponía como negarme a escuchar lo que Dios dice. Claro, dudando de la sabiduría de Dios, decía. Ahí. Claro, lo cual sería una actitud de orgullo. Claro, que después él lo unía automáticamente con el orgullo. Claro, él decía que el orgullo nos hace que nos rebelemos contra la sabiduría y la autoridad de Dios. Muy bien. ¿Algún comentario más sobre Stanley? Sí, perdón. Dio una frase que dice que la obediencia a medias es desobediencia, y eso se traduce como rebeldía. Y también en qué casos se puede dar, o cómo se traduce esta rebeldía. Cuando buscamos algo que él ha prohibido, cuando figura en las escrituras, cuando buscamos algo que él permite, pero no de la manera en la que a él le agrada, digamos,
Después cuando buscamos algo que es su voluntad, pero no es su tiempo, y cuando nos negamos a hacer algo que Dios nos ha ordenado, digamos, cuando hacemos caso omiso. Y también cuando nos rebelamos contra los que tienen autoridad sobre nosotros. Eso estuvo genial, ¿no? Esa forma de explicarla, porque casi siempre uno engancha la rebeldía como alguien malo, qué sé yo, pero los últimos ejemplos son como muy sutiles, ¿no? Muy sutiles que muestran la rebeldía. Bien, ahora quiero que dediquemos los últimos minutos a pensar en algo. Piensen en esto, a ver. Habíamos visto en el libro de Jueces que una de las razones por la cual cada uno hacía lo que bien le parecía era porque no tenían su referente externo, ¿ok? Después que ellos lo obedecieron, no es tu historia, pero quiero poner énfasis en este último punto de la clase en eso. No tenían su referente externo. Entonces la pregunta que yo hago ahora es, piensen en su vida cotidiana, piensen en su vida como cristianos. Ustedes han asumido, no me digan Dios, porque yo ya lo sé, se supone que somos todos cristianos, así que no me vengan con Dios, el Espíritu Santo y Él. Estoy hablando de personas de carne y hueso. Quiero preguntarles si ustedes tienen en claro un referente, muchos referentes, 10 referentes, 100 referentes, que para ustedes sean referentes en términos de alguien que yo sigo como ejemplo, puede ser cercano o lejano, de una obediencia a Dios sobresaliente. Como que su nivel de aceptación de la autoridad espiritual que Dios inspira y todo lo que hemos hablado en la clase. Por supuesto, está, antes que alguien diga algo, está claro que nadie es perfecto, ¿no? Eso está clarísimo. O sea, los perfectos somos muy pocos. Pero aparte de eso, ¿ustedes tienen alguna... Los que no se rieron, les explico el chiste después al final de la clase. Hace bien que nosotros en nuestro crecimiento cristiano identifiquemos nuestros referentes, pero en términos de lo que estamos estudiando, nuestros referentes en términos de, wow, mira a esa persona cómo manifiesta una actitud de sujeción a la autoridad de Dios. Y a lo largo de mi vida, o qué sé yo, he visto 1, 2 o 3 ejemplos o circunstancias o consecuencias de una obediencia a Dios. ¿Entienden lo que estoy preguntando? Es muy importante que ustedes y yo tengamos esas referencias, porque por supuesto que tenemos nuestra relación personal con Dios, por supuesto que Él es nuestra máxima y perfecta referencia, pero lo cierto es que Dios ha delegado, como yo estaba diciendo en un momento de la clase, la operación de esa autoridad espiritual en la iglesia. Y no en los bancos, ni en el micrófono, ni en la batería, sino en personas. Entonces, yo quiero que piensen ustedes en sus referentes en el sentido en que estoy hablando. Gente que obedece a Dios, que se ha equivocado aquí y allá porque no hay nadie perfecto, pero que hay una característica, no es que obedece cada tanto, sino que hay una actitud madura y casi constante de tener en cuenta la autoridad del Dios al que seguimos. ¿No? ¿Están entendiendo lo que estoy explicando, no? Sí. En la vida de una persona. Eso es lo que provoca, por lo que mis pocos años de experiencia en términos de las personas que yo considero referentes en este punto, yo lo que he visto en estas personas es
una tremenda autoridad espiritual. Una tremenda autoridad espiritual en términos del mundo espiritual. Porque a estas personas que yo conozco y son de carne y hueso, les pasa lo mismo que le pasaba a Jesús. Amén. ¿Qué es lo que le pasaba a Jesús? Los demonios lo veían y se manifestaban. Entonces, no estoy hablando de que todo el día estemos en la carpa de anacondia, pero en la vida cotidiana, cuando vas al almacén, en tu trabajo, a veces en tu círculo familiar, puede pasar que algunas desinteligencias o que algunas ambientes enrarecidos son simplemente el resultado de que el mundo espiritual, que tiene mayoría en este mundo, por decirlo de alguna forma, resiste la autoridad de algunos hijos de Dios, sin que los hijos de Dios abran la boca. Pero es como que vos vivís en la vida cotidiana cargando esa autoridad espiritual. ¿Me entienden lo que quiero explicar? Entonces, como ejercicio, identifiquen sus referentes en términos de autoridad espiritual. Identifiquen las personas que ustedes pueden ver, han visto. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, no ha sido mi caso, lamentablemente, pero a veces yo he escuchado de muchos hijos que dicen, mi referente de autoridad espiritual es mi padre o mi madre, ¿no? Yo creo que es el ideal de Dios. El ideal de Dios es que nuestros hijos puedan decir eso, ¿no? Yo creo que ese es el ideal de Dios, vuelvo a decir. Hablando de personas de carne y hueso, concretamente. Pero identifiquen ustedes en su vida, en los años que llevan de vida, ¿no? Referentes espirituales, no en términos de humanos, sino en términos de esto, ¿no? De gente con autoridad. Gente con que manifiesta, que ha manifestado, ¿no? A veces la manifestación de la autoridad espiritual, dice la Escritura, a veces como un rugido de un león, ¿no? Yo lo que percibo, por ejemplo, de la vida de Jesús, usando este ejemplo que les estoy dando, para mí la entrada de él al patio del templo y rajar a los mercaderes ahí que vendían y todo eso que ustedes ya saben, yo puedo imaginar en el mundo espiritual un rugido de un león ahí, ¿no? Ahí, él no entró mansito, tranquilo, no, él entró con alguien enojado por lo que estaban haciendo esa gente, todo en el nombre de Dios. No era en el nombre de Dios. Él dice, han convertido la casa de mi padre en un lugar de ladrones. Ven la figura de lo que estoy tratando de explicar, ¿no? Entonces la autoridad espiritual, Dios, que él cargaba, yo puedo imaginar como que en ese momento la autoridad que él cargaba como hijo de Dios, como que rugió, porque la manifestación era como un rugido de león. Y los rugidos de león dan miedo, ¿no? Y provocan un lío bárbaro como provocó él en la puerta del templo. Pero a veces la autoridad espiritual, o sea, no se puede andar rugiendo todo el día porque te va a doler la garganta. A veces la autoridad espiritual tiene que ver solamente con una palabra muy sencilla y en paz. A veces ni siquiera hace falta palabras, a veces un gesto da autoridad espiritual. Manifiesta, autoridad espiritual. ¿Me siguen, no? A veces nosotros creer que la autoridad espiritual es que tenés que andar a los gritos por todos lados y no podés. Subir al colectivo, entrar a reprender como loco, como anaconda, te van a bajar en la puerta de la comisaría. No me parece que pase por ahí. Entonces, yo quiero que piensen, para compartir, me gustaría que ustedes, tarea número 1, para apenas termine esta clase,
compartan brevemente, acuérdense, no prediquen, brevemente. Que escriban al menos un testimonio cada uno de alguien o acerca de alguien que ustedes le reconocen autoridad espiritual, pero en el contexto de lo que hemos compartido, ¿no? ¿Me siguen, no? No es fácil. Bueno. No hay, yo casi ni tengo. Y es muy triste eso, Silvia. Es muy triste. La verdad, con esa profundidad casi ni tengo. Bueno, quizás, vuelvo a decir, y no la estoy juzgando, estoy tratando de ser objetivo. Me parece muy triste. Quizás haya que buscar más. Todos son buenos referentes, tienen buenas aptitudes y actitudes, pero espiritualmente me parece que llegar a una autoridad espiritual a este nivel es un poco complicado. Recuerden ustedes que no estamos hablando de gente perfecta, porque gente perfecta no hay, ¿ok? Así gente que, buena uno encuentra en el camino, gente dedicada a la palabra. Déjeme terminar la idea. No estamos hablando de gente perfecta. Entonces, rechacen ustedes todo pensamiento que tenga que ver, y no voy a ponerla a ella, ponerle, si me ocurre en este momento, porque mirá en aquel momento lo que hizo, que si no, eso es parte de nuestra debilidad como seres humanos. O sea, les hago una pregunta. ¿Alguien de ustedes duda de que Moisés tenía autoridad espiritual? No. ¿Alguien pone en duda de que Moisés tenía? Ahora, ustedes saben que él tuvo un ataque de enojo terrible. Sí. Y pegó un par de palazos a la piedra. ¿Recuerdan ustedes la experiencia? Sí. Como Por eso entró a la tierra prometida. Como consecuencia de eso, Dios le hizo así con el dedito diciendo, vení que quiero hablar con vos. Y le dijo, no vas a entrar. Sí. Ahora, uno viéndolo, vuelvo a decir, viéndolo desde aquí, uno dice, pero escúchame, estuvo 40 años en el desierto bancándose esta manga de rebeldes, soportando un montón de cosas, y porque el tipo se le salió la cadera un día porque lo tenían repodrido, no lo vas a dejar cruzar el Mar Rojo, no lo vas a dejar entrar a la tierra prometida. Y no, y algún día le preguntaremos a Dios cara a cara, como diciendo, explicanos, como que pareció. Claro. Pero independientemente de eso, lo que voy es a esto, escuchen. Un ejemplo muy concreto. Un cristiano más o menos consciente puede decir que Moisés no tenía autoridad espiritual. De hecho, la Escritura dice, y si lo dice la Escritura, es cierto, que no se volvió a levantar en Israel o en el pueblo de Dios un líder como Moisés. Y si eso está escrito ahí es por algo. A pesar de que el tipo le dio un día un ataque de ira y se mandó la que se mandó y pagó las consecuencias. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta eso a la hora de pensar y de escribir. No estamos buscando gente perfecta porque no la hay. Pero estamos buscando gente, estamos buscando referenciarlos claramente. Algunas veces me parece que a algunos cristianos rebeldes les cuesta la sujeción en términos de autoridad espiritual y todo lo que estamos hablando, porque han perdido de vista los referentes, como porque no se dan cuenta, ¿no? Porque no han sabido percibir, no se han dado cuenta de la referencia de autoridad espiritual. Sí, señor. Entonces, como que lo han idealizado demasiado y han perdido la noción de la influencia que estas personas con autoridad espiritual han ejercido en su vida. Por esto de la perfección. No, pero una vez me contestó mal, o una vez me hizo un gesto así, o una vez... Acordate de Moisés. Entonces, tarea número 1, apenas cortemos la clase hoy, van a pensar, sin apresurarse,
una persona, hombre, mujer, quien fuera, que para ustedes su vida ha evidenciado autoridad espiritual. Y por esto, no prediquen, ¿saben? No escriban 10 renglones. Una frase, algo, ¿no? Que ha evidenciado eso de cargar. Para mí es muy impactante esto, ¿no? La Biblia dice, eso a mí, como dicen los chicos hoy, me rompió la cabeza. Cuando me fue revelado. Vos no descubrís estas cosas. Dios te las revela. Cuando yo recibí la revelación, hace muchos años atrás, en un momento de mucha búsqueda del Señor, Dios me dijo que la magnificencia de su autoridad que Isaías cuenta en el capítulo 6, Dios se la dio a la iglesia. La iglesia de Cristo está en este mundo para evidenciar esa autoridad. Dice después la Escritura del Nuevo Testamento, ustedes recordarán el texto. Él dice que esa autoridad la tiene la iglesia, sobre todo principado, etcétera, etcétera. Y la iglesia, vuelvo a decir, no son los bancos, ni el edificio, ni la oficina. La iglesia somos nosotros las personas. Entonces vos imagínate, caminando por la calle de tu barrio, de tu ciudad, yendo al comercio, al banco. Bueno, hoy no se puede caminar mucho, pero imaginemos que podemos caminar. Y vos llevas encima tuyo lo mismo que vio Isaías. ¿Qué te parece que va a pasar con las personas que están a tu alrededor? ¿Qué te parece, la mayoría de los que estamos acá somos líderes, qué te parece que le va a suceder a la gente que vos estás liderando? Si evidenciamos esa profundidad de autoridad espiritual. ¿Qué te parece? ¿Vos te crees que vas a pasar desapercibido en el mundo? Imposible. Como Jesús no pasó desapercibido. O se daban cuenta los discípulos que Él era Jesús, y si no se daban cuenta, Dios era tan bueno y tenía tanta misericordia que provocaba que los demonios estaban diciendo, mira, estos salames por su cuenta no se dan cuenta, así que le voy a decir a estos demonios que digan en voz alta, este es el Hijo del Altísimo, para que se den cuenta. ¿Entienden, no? Entonces, pensá en eso, esa es su tarea número 1, y después se me van a ocurrir unas 10 más para que ustedes hagan de acá al lunes que viene. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿está bien? ¿Se entendió? Sí. Bueno, el Señor les bendiga. Bueno. El Señor alce sus ojos sobre ustedes y les dé paz. Amén. Guarde sus pasos en todo momento. Amén. Y nos vemos dentro de una semana. No se olviden, cualquier consulta o algo, me escriben al grupo y yo, por supuesto, intentaré responderles. ¿Ok? Gracias.